Son ciclos perversos. Estos ciclos de los recursos naturales, que son ciclos sometidos a los ciclos largos del capitalismo, son ciclos donde los recursos naturales son convertidos en cosas, en materias primas, una vez que ya el recorte del discurso económico los convierte en recursos naturales, cuando son totalidades, son nichos ecológicos, son composiciones geológicas y son composiciones en el planeta que han dado lugar o que forman parte de la vida misma. Entonces es momento de pensar, de buscar el sentido inmanente de todo y de cada una de sus singularidades, de cada composición que está plagada de singularidades asociadas. Necesitamos pensar el acontecimiento en plenitud. Y eso significa también hacer un análisis retrospectivo del presente. Un análisis retrospectivo del presente que contemple la complejidad misma, la dinámica de la complejidad, las dinámicas de los procesos, que ya son de por sí complejos, de una complejidad mayor, que es la vida, que es el planeta, que es el universo, integrado en sus distintas escalas de manera compleja y dinámica. Entonces es necesario pensar qué es, desde la perspectiva de esa totalidad, de esta complejidad, desde la perspectiva de la potencia de la vida, desde la perspectiva de las energías que anteceden a la materia. Estas vibraciones que son las cuerdas. ¿Qué son? Antes de que ese sistema mundo del capitalismo las reduzca a cosas, a materias primas, tenemos que pensar cuál es la incidencia de estas reducciones en las historias singulares de cada pueblo, de cada sociedad, de cada país que ha sido absorbido en la geopolítica del sistema mundo capitalista, un sistema mundo que ha construido el orden de las dominaciones. El orden de las dominaciones donde hay un centro cambiante y una inmensa periferia, que es objeto y materia de estas dominaciones y de los poderes coaligados. Necesitamos pensar en plenitud la complejidad en cada singularidad. Quizás situarnos para interpretar y exponer de manera clara y sencilla a qué ciclos nos referimos, porque hay muchos si contemplamos todo lo que ha sido afectado por este sistema de la valorización abstracta, por este sistema que mide de manera aritmética un crecimiento delirante e ilusorio a través del dinero, que es precisamente el sello del Estado, el dinero para pagar tributo y después el dinero para pagar impuestos y después el dinero para medir la apropiación, expropiación, despojamiento y desposesión
y transformaciones de la valorización del valor abstracto. Estos ciclos en Bolivia tienen que ver con el ciclo de la plata. Fíjense, ya suponemos la conquista y la colonización, la conversión de estas tierras a la administración, a la sujeción del virreinato del Perú, el segundo virreinato que fundan y construyen los conquistadores españoles. El primero fue el virreinato de Nueva España, que era gigantesco, que se extendía desde lo que es ahora Centroamérica hasta lo que es ahora Norteamérica. Pero era un virreinato, donde si comparamos geográficamente, la geografía ibérica es minúscula en relación a esta inmensidad. Entonces, el virreinato del Perú ya es, pues, la segunda administración colonial que tiene como objeto la explotación minera, basada en la explotación de las naciones y pueblos nativos, y basada también en el contexto de la emergencia del sistema mundo capitalista que nace con la conquista de Tenochtitlán. Hablamos, pues, de la esclavización. Una esclavización que ha convertido en cosas, sino también en nada, a millones de humanos subsaharianos para construir sobre sus cadáveres, sobre sus espaldas, el sistema mundo capitalista. Debemos no solo desmantelar la ideología imperialista que se llama historia universal, que narra otra historia, la historia de los vencedores, de los dominadores, de los conquistadores o de los colonizadores, sino también debemos desechar, desmantelar esta narrativa colonial que fue imperialista y que ahora adquiere dimensiones descomunales del orden mundial de las dominaciones en crisis. Bueno, pues, ese mineral tan preciado en aquel entonces se encontraba en la cordillera, en las vetas de la cordillera, y lo encontraron de manera concentrada y fabulosa, en una voluminosidad inaudita, en el llamado Cerro de Potosí. Dejemos al lado los mitos y las leyendas. Concentrémonos en lo que implicó todo lo que viene después. Se sabe que ya los incas y antes de los incas se conocía de esta riqueza, solo que la plata servía para otra cosa, más vinculada a la indumentaria, a los adornos y al prestigio. Era otro tipo de circulación más ligado a los círculos y ciclos del don. Cuando la conquista europea llega al continente de Abya-Yala, lo incorpora a la vorágine de lo que va a ser el sistema mundo capitalista y lo que ya era un capitalismo situado en el continente euroasiático, que tiene una larga historia desde el punto de vista de la tributación,
del circuito monetario y del comercio, cuyo centro radicaba en China. Obviamente, no podemos situarnos y circunscribir todo en La Plata. Estaba el oro. Estaba el oro que se convierte en el metal más preciado para la acuñación de monedas en el mundo, compartiendo su sitio en principio con la plata, subordinando después a la plata a una especie de complementariedad de esta aritmética monetaria. Empero no podemos olvidarnos que no solamente se da este flujo de las venas abiertas del continente, este flujo mineral, sino que este flujo mineral supone otros flujos, la articulación con otros flujos, los flujos humanos, de cuerpos humanos, que van a trabajar a las minas, usándose la vieja mita, el viejo orden incaico, convertido en un orden colonial. Entonces están ahí los flujos de los trabajadores, de los mitayos, obligados, sin salario. Una especie de pago de las comunidades, de los ayllus, de los repartimientos a la administración colonial. Pero también están los flujos de los esclavos que también llegan a ser usados en la explotación minera, esta vez en condición plena de nada, ni siquiera de cosas, de esclavos, reducidos a vivir para morir en aras de esta acumulación originaria del capital. Hay otros flujos, los flujos vinculados a la agricultura, a la pecuaria, es decir, a los bienes para la alimentación, que también son convertidos en mercancías a través de la apropiación de tierras comunitarias, que se da a través, en principio, de los llamados encomenderos. Después llegarán los propietarios privados, los hacendados, en plena crisis económica de la corona, que se ve obligada a vender tierras, a convertir a los conquistadores o parte de ellos en hacendados, en propietarios privados. Entonces, ahí aparece otro tipo de flujos, o una rearticulación de los flujos humanos, o flujos vinculados a los bienes alimenticios convertidos en mercancías, sobre todo con la orientación a mantener ciudades que son los centros de la administración, los centros urbanos de la administración. Uno de esos centros es la ciudad de Potosí, que se dice es una de las ciudades más grandes de ese sistema monocapitalista naciente, quizás la más grande en un momento determinado, más poblada. Y esto se debe precisamente a la atracción, a la concentración poblacional que se da en una ciudad fabulosa que tiene capturado al Cerro de Potosí, al mineral de la plata, con gran concentración en las retas y en las entrañas de la cordillera y concretamente de un cerro. Es muy importante señalar esto de los flujos,
porque de eso se trata, de una especie de circulación, de recorridos, de movimiento de flujos, de entrelazamiento de flujos, de articulación de flujos a partir de un determinado criterio de codificación. En este caso, la codificación colonial y la codificación capitalista, que tiene que ver precisamente de manera paradójica con los códigos coloniales de la dominación, que son en parte anteriores al propio capitalismo, y con la axiomática capitalista, es decir, con la decodificación capitalista. Entonces, esta incongruencia barroca se da en ese momento. Se da la codificación colonial y se da la axiomatización capitalista. Pero todo esto en aras precisamente de la conformación, el fortalecimiento de lo que hemos llamado el naciente sistema mundo capitalista, que tiene en el sistema mundo capitalista un conglomerado, una conjunción barroca, porque están los estados, en este caso las monarquías absolutas, pero también están las repúblicas, la República de Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica, y después la República en Francia. Y por lo tanto el sistema mundo está naciendo con sus propias contradicciones, con sus propios perfiles políticos diferentes y en un momento antagónicos, pero que van a entrar en compulsa y en concurrencia para dar una expresión ideológica y narrativa al naciente sistema mundo capitalista. En Bolivia, después viene el ciclo del estaño. Una vez que se da lugar a la emergencia y a la construcción de las repúblicas liberales, que en principio son llamadas en plena guerra de la independencia republiquetas, término que deberíamos conservar incluso cuando se independizan las administraciones coloniales y aparecen estas administraciones coloniales como república, en condición de república. Aquí también se da el barroquismo, como si tuviera su propia autonomía histórica, es decir, esa combinación heteróclita de distintas singularidades, de distintas conformaciones y configuraciones y perfiles y cartografías políticas, porque aquí se da una composición nueva, barroca, es decir, se fundan las repúblicas liberales, pero desconociendo a las grandes mayorías poblacionales y no desentendiéndose de ninguna manera de su herencia colonial, más bien continuándola por los caminos del liberalismo y de la república. En ese contexto va a emerger en plena transformación, desplazamiento y desenvolvimiento del sistema mundo capitalista cuando se da la revolución industrial en Gran Bretaña, con incidencia e irradiación en el mundo, la necesidad y la demanda de otros minerales que alimenten el metabolismo y la vorágine de la acumulación ampliada de capital. Esta vez, la víctima, déjenos usar ese término, va a ser el estaño, el mineral convertido en metal en pleno despegue del desarrollo capitalista en su etapa de la revolución industrial. Bueno, pues este ciclo tiene una expansión mayor y una voluminosidad mayor desde el punto de vista económico. Tiene mayor impacto en la economía mundo, sin desmerecer de ninguna manera el impacto que tuvo la explotación durante el ciclo de la plata, sino hablamos fundamentalmente de lo que pasa
después de la revolución industrial en el sistema mundo capitalista. Lo lleva más lejos en los procesos de la acumulación ampliada de capital. Y en este contexto el estaño va a ser un flujo de extraterritorialización mineral, de materia prima, convertido en materia prima, el recurso natural, el recurso mineral, para los procesos de transformación que se dan en la producción industrial. Estamos hablando ya en los contextos próximos a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde obviamente el estaño cobra una mayor demanda en este sistema mundo capitalista, en la acumulación amplia de capital y sobre todo en la conformación de una burguesía que empieza a adquirir características en la geopolítica de los imperialismos, pero sobre todo características más transnacionales. En este caso quizás tengamos que hablar de la república del despojamiento del estaño. La república del despojo del estaño, la república que sirve como Estado en términos de dispositivo de explotación del estaño, pero también de la explotación del proletariado minero. De la misma manera que hubo un perfil de explotación, no solamente en la época colonial, sino en los primeros años de la República, que continuaron explotando la plata, basándose en la minería de la plata y conformando una burguesía de la plata, una burguesía liberal de la plata. Se da entonces una continuidad de los distintos recorridos de los flujos que se entrelazan, se rearticulan y dan lugar a perfiles específicos, a síntesis específicas, podríamos decir, de estas explotaciones, de estos despojamientos y desposesiones minerales y de su impacto cuantitativo en la acumulación ampliada de capital, suponiendo las transformaciones industriales que se dan en los centros cambiantes del sistema mundo capitalista. En esta etapa del ciclo de la plata tendríamos que hablar no de una codificación colonial, aunque no haya desaparecido, sino de una extensión de la axiomática capitalista que supone la decodificación. Pero como hemos dicho, todo se da de una manera barroca, es decir, en otras palabras, la codificación es inherente y va a ser renovada en plena expansión de la axiomática capitalista. Aquí vamos a hacer una digresión, una anotación. En el ciclo del estaño, en este acontecer de la República, un acontecer, por cierto, dentro del marco del capitalismo dependiente, se da la revolución de 1952, una revolución nacional que va a nacionalizar las minas en aras de la independencia económica, de la autonomía nacional y la soberanía, y proyectándose desde los deseos proletarios una marcha a un horizonte socialista, desde el punto de vista de la tesis de Pulacayo y de las tesis de Lacan. Pero ¿qué es lo que ocurre? De la misma manera que hay una continuidad colonial en la República, hay una continuidad del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente durante los 12 años de la Revolución de 1952. ¿Por qué anotamos esto? Porque hay que tener en cuenta una especie de fatalidad y de condena, una especie de herencia
que reaparece en las nuevas condiciones de los distintos presentes, de las distintas actualizaciones, una especie de condena de la misma revolución, donde nace la contrarrevolución, donde nace lo opuesto a lo que la revolución quería y se había propuesto. Dicho esto, vamos a pasar al nuevo ciclo, el ciclo de los hidrocarburos, que se da después. Aunque obviamente todos los ciclos de alguna manera en determinados momentos se yuxtaponen y no desaparecen del todo, sino que se subordinan quizás a una suerte de hegemonía, de un perfil de la explotación de los recursos naturales. En el caso del ciclo de los hidrocarburos, se comparte con el ciclo de los minerales, concretamente del estaño, pero en la medida que el estaño va perdiendo peso en el mercado mundial, otros minerales van a asumir un papel importante en la extraterritorialización de los recursos naturales. Pero también hay que anotar que pasamos del ciclo de hegemonía británica, de la estructura larga del capitalismo, al ciclo de hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica, en la estructura larga del capitalismo vigente. En este ciclo cobra en principio importancia una empresa norteamericana, la Gulf Oil, aunque se tenga en la memoria durante la Guerra del Chaco de la participación de otra empresa norteamericana, la Standard Oil, que ha tenido un papel deshonesto en esta guerra y además ha sido parte de los factores que han llevado a dos países sometidos y subordinados al imperialismo a una guerra fratricida. A pesar de que se tenga en memoria esta triste historia de una empresa norteamericana y de su participación, la Gulf Oil participa en la explotación de los hidrocarburos. En este contexto, la República ya se ha transformado con la Revolución del 52. Estamos ante un país que tiene memoria, una memoria de sus luchas largas, no solamente anticoloniales, sino en ese presente una lucha contra el imperialismo, una lucha del proletariado minero y del proletariado boliviano, articulado a una lucha nacional popular. A pesar de que la Revolución del 52 es interrumpida por un golpe militar conspirado por la CIA en 1964, las dictaduras militares no interrumpen el funcionamiento, la reflexión o de la memoria colectiva y social, o de las resistencias populares, sociales e indígenas. Nuevamente la convulsión social y política y económica lleva a un desenlace. Esta vez, la nacionalización de la Gulf Oil en un gobierno nacionalista, militar, el de Alfredo Obando. El artífice de la nacionalización es el intelectual y militante de Izquierda Nacional, Marcelo Quiroga Santa Cruz. El ciclo de los hidrocarburos incorpora de pleno al país, no solamente al particular perfil de la vorágine capitalista de este sistema mundo moderno en esa etapa, sino que nos lleva plenamente a una característica muy particular de una nueva revolución industrial que tiene que ver con la energía fósil.
Entonces podemos decir que los tres ciclos dan una suerte de genealogía de los ciclos del despojamiento y la desposesión, de los minerales y de los hidrocarburos. Sin embargo, como hemos dicho, estos ciclos se yuxtaponen, se subordinan a un ciclo hegemónico de esta extraterritorialización de los recursos naturales. El problema es que ninguno de los ciclos deja algo al país, salvo las huellas ecológicas, los cementerios mineros y los huecos como heridas en las entrañas mismas de la tierra, además de dejar muy pobres a las poblaciones donde se explotan estos recursos naturales y dejar tan pobre como antes al país, al erario nacional y al Estado. Si bien la Revolución del 52 construye un Estado-nación en pleno sentido de la palabra como una materialización institucional, porque lo que había antes en el periodo liberal no era más que una república liberal ficticia, aparente, sin su realización institucional. Si bien los ingresos del Estado se amplifican, esto no quiere decir que la economía boliviana deja de ser una economía colonial, extractivista, dentro del marco del capitalismo dependiente. Lo mismo ocurre en el ciclo de los hidrocarburos. Bolivia no abandona de ninguna manera el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Al contrario, como una condena y fatalidad parece reforzar este modelo en distintas formas, con distintos perfiles políticos, distintas expresiones discursivas y desplazamientos de las estructuras de poder. Vuelve a darse la ironía de la historia. A pesar de la movilización prolongada del 2000 al 2005, que se propone la nacionalización de los hidrocarburos, expropiados y desnacionalizados por la coalición de los gobiernos neoliberales, a pesar del proceso constituyente que lleva a la escritura y aprobación y promulgación de la Constitución política del Estado, de un Estado que se orienta y se propone ser Estado plurinacional, comunitario y autonómico. El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente se repite ahora en un nuevo barroco. El gobierno del socialismo comunitario termina ampliando expansivamente e intensivamente este modelo de la dependencia. Haciendo un recuento, todo parece como demostrar que no podemos salir del círculo vicioso de la dependencia, del círculo vicioso del poder, de la reproducción inaudita y constante del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, dado en distintas formas expresivas, institucionales y políticas. Sin embargo, no podemos caer en la creencia que hay una condena y una fatalidad, de ninguna manera. Necesitamos hacer una evaluación de las correlaciones de fuerza y de lo que acompañan a las correlaciones de fuerza en relación a las inhibiciones de la potencia social, para precisamente entender por qué los obstáculos histórico-políticos y culturales terminan imponiéndose a la potencia social y evitan las liberaciones múltiples, entre ellas
las de descolonización, las liberaciones que tienen que ver con la dependencia, pero también las liberaciones que tienen que ver respecto al orden mundial de las dominaciones del sistema mundo capitalista. Aquí tenemos que hacer recuerdo lo que ya dijimos, que es una especie de resultado de evaluación. Todas las revoluciones cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones. Todas las revoluciones, una vez que toman el poder, se institucionalizan y conforman la institucionalización de la contrarrevolución a nombre, paradójicamente, de la propia revolución. Otro barroco. La pregunta entonces es cómo salir del círculo vicioso del poder. Cómo salir de esta condena donde las revoluciones incuban su propia contrarrevolución. Al respecto, también lo hemos dicho, de lo que se trata es de salir del círculo vicioso del poder. No se trata de tomar el poder, sino de destruirlo e iniciar otros agenciamientos sociales en otro horizonte, cuyo substrato sean las prácticas, las predisposiciones del autogobierno y la autogestión del pueblo. Pero para que esto ocurra es menester una pedagogía política que supone a su vez una autocrítica colectiva de lo que ha acontecido. Un asumir la historia en toda su complejidad, en todos sus espesores, para, al asumir el pasado, al recorrer los laberintos de la memoria, inventar un porvenir que esté a la altura de los deseos de la humanidad y de la potencia social. Dicho esto, ahora tenemos que pasar a la inauguración o a los preludios de la inauguración de un nuevo ciclo que hemos llamado el ciclo del litio. En este caso el problema es que se mantienen las mismas condiciones de imposibilidad, es decir, el mismo conglomerado de obstáculos histórico-políticos y culturales, sobre todo vinculados al círculo vicioso del poder. En ese sentido, todo anuncia que se va a repetir la historia de un nuevo saqueo. Va a ocurrir esto ante la indiferencia social y popular de un tejido social corroído por la forma de gubernamentalidad clientelar de los gobiernos neopopulistas. Obviamente no podemos adelantarnos. Aquí tenemos que hablar de la responsabilidad del pueblo, de la responsabilidad social ante el pasado, el presente y el porvenir. Y esa responsabilidad radica en la conjugación de voluntades singulares que desean precisamente las liberaciones múltiples, y eso implica lograr rupturas histórico-políticas y culturales, también rupturas epistemológicas, para pasar al activismo social generalizado, donde gobernantes y representantes del pueblo nada tienen que hacer, pues ya son cosas del pasado. En el ensayo crítico, Crónica de un saqueo anunciado, hemos hablado precisamente de la composición singular de esta herencia maldita de los obstáculos histórico-políticos y culturales vinculados al círculo vicioso del poder, a la repetición de contubernios, de secretismos, de ocultamientos de información y sobre todo de una velada conspiración contra la explotación, producción
e industrialización autónoma del litio en Bolivia. Paradójicamente, en los recursos y las reservas más grandes del mundo del litio, no se da lugar todavía este proceso de explotación, de producción e industrialización del litio. Estos procesos han comenzado en países vecinos que tienen salares o reservas y recursos menores del litio del tamaño del salar de Coipasa, no como el salar de Uyuni, que es precisamente catalogada como la reserva más grande, voluminosa e importante del litio. Entonces decíamos, todo parece mostrar que un conjunto de dispositivos, prácticas y contubernios y coaliciones de poder terminan frustrando este proceso de explotación, producción e industrialización autónoma del litio. La corrupción institucional, la corrupción galopante, ayudan precisamente a esta conspiración y a este boicot contra un proyecto autónomo en lo que respecta al uso de otra energía, por lo menos llamada momentánea y provisionalmente limpia, que sería la sustitución de la época de la energía fósil. Viendo en conjunto, de una manera más continental, el llamado Triángulo del Litio, que abarca a 3 países, Argentina, Bolivia y Chile, aunque en Argentina y Chile se haya dado el inicio de este proceso de explotación y producción del litio, no su industrialización, que es precisamente la que corresponde a las pilas y a las baterías. Este inicio es dependiente. Controlan las transnacionales extractivistas y de industrialización del litio. No es algo que beneficia a los propios países donde se encuentran los recursos y las reservas del litio. En consecuencia, es menester pensar en conjunto, pero bajo criterios de autonomía, de conciencias colectivas autónomas, de potencias sociales liberadas. Es menester pensar en una conformación de un proyecto conjunto, autónomo, que sea controlado por las sociedades y los pueblos de estos países, que puedan acceder al know-how tecnológico y hacer uso de las revoluciones científicas y tecnológicas. Esto es posible en la medida que se trabaje de manera conjunta. ¿Y por qué no pensar continentalmente, como Sudamérica, y subcontinentalmente como Latinoamérica y el Caribe, lo que antes denominamos como patria grande?